Con nuestro tiempo de estudio. Oremos. Señor, te damos gracias porque tú eres bondadoso y como lo hemos estado estudiando, eres un Dios grande en misericordia. Eres un Dios que, aunque es eterno, aunque es infinito, sin embargo, te has acercado a tus criaturas para que te conozcamos. Y Señor, te suplicamos que tu Espíritu Santo nos guíe. Necesitamos su iluminación, necesitamos que Él nos muestre cómo eres tú, Señor. Y también, Padre, de manera especial te ruego que en tu bondad no solo nos ayudes a ver quién y cómo eres, sino que nos ayudes para responder de forma correcta a este conocimiento que estamos adquiriendo. Deseamos ser obedientes, deseamos ser más como Cristo, y te suplicamos que sea tu Espíritu el que nos ayude para que nuestra conciencia sea movida y podamos responder de forma obediente a tu instrucción, a tus mandatos. Y también te ruego que uses tu palabra para que cualquier persona que aún no conoce a Cristo como Señor y Salvador pueda suplicar su perdón, pueda venir a ti y pedirte que tú los rescates de tu ira que hay en contra de cualquiera que se rebele en contra de tu voluntad, y que, Señor, tú los puedas integrar a la familia de Cristo. En su nombre pedimos tu dirección y te damos gracias por este tiempo. Amén. Bien, bienvenidos. Gracias por su asistencia. Voy a pedirles, por favor, si pueden abrir sus Biblias esta noche en Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40. Este texto, este libro del profeta Isaías, es uno de los libros quizá más conocidos del Antiguo Testamento y tiene muchas de las profecías de alguna forma como que también más conocidas. Isaías 9, Isaías 11, se habla de Cristo, que va a venir como un bebé, que va a nacer de la descendencia del rey David y que va a traer salvación al pueblo de Israel y a cualquiera que crea en Él como Señor y como Salvador. Y también en el libro de Isaías nosotros nos encontramos con la que quizá es la descripción más cruda, de alguna manera, sobre la muerte de Cristo. En el capítulo 53 de Isaías nosotros nos encontramos con esta descripción de cómo Cristo tendría que sufrir, Cristo tendría que cargar con la culpa, con el pecado de los que creen en Él. Y de manera muy específica, el profeta Isaías menciona que es Dios quien llevó a Cristo a la muerte, aunque utilizó instrumentos. Y los instrumentos que fueron usados para que Cristo fuera a morir fueron los romanos, por una parte, según lo que dijo Pedro en Hechos capítulo 4, y fueron los fariseos, quienes odiaban a Cristo y realmente querían ser protagonistas en la historia. Pero en el capítulo 40 de Isaías, si ustedes van ahí, Isaías 40, a partir de este capítulo 40 de Isaías empieza una nueva sección de todo el libro. El libro de Isaías tiene 66 capítulos. Los primeros 39 capítulos, Isaías constantemente está hablando, está mencionando la necesidad que tiene el pueblo de Israel de arrepentirse. Les está advirtiendo del juicio que viene en contra de ellos porque se han rebelado en contra de Dios. Les está advirtiendo que si no se arrepienten, van a ir al exilio en realidad, van a ser destruidos, van a ser consumidos por otra nación, que son los asirios. Y los está llamando al arrepentimiento, una y otra vez. Y el pueblo de Israel se resiste, se rebela, rechaza. El pueblo de Israel está involucrado constantemente en actos de rebeldía y también en actos de idolatría, buscando refugio en otros dioses, buscando refugio en otros ídolos. Y Dios en su paciencia les llama a arrepentirse una y otra vez. Y durante esos 39 capítulos el pueblo se resiste. Así que lo que hace Dios es entregarlos simplemente a las consecuencias de su pecado. Dios les estaría diciendo algo así como: ¿quieres vivir en desobediencia? Entonces ahí está la puerta abierta. Ya no te pongo restricciones, ya no estoy sujetándote, ya no estoy protegiéndote para mantenerte cerca y que sigas escuchando. Si lo que quieres es desobedecer, entonces hazlo. Esa gracia común que Dios ha estado mostrando
la quitó de alguna manera y el pueblo se fue en desobediencia. Se fue como un caballo desbocado que era imposible de detener por su deseo de vivir en rebeldía en contra de Dios. Y a partir del capítulo 40 de Isaías, lo que nosotros encontramos es una expresión de esperanza. Una expresión de esperanza. Algunos comentaristas sugieren que Isaías 40 hasta el 66 no está dirigido hacia el pueblo que se está rebelando en contra de Dios, históricamente, sino que esta sección está dirigido a un Israel que va a venir en el futuro, un pueblo que va a reconocer su necesidad de Cristo, un pueblo que va a reconocer su necesidad de Dios, y es a ellos a quienes Isaías les predica. Y comienza de esta manera. Isaías 40, versículo 1. Dice, consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Y esta es una expresión de esperanza. Esta es una expresión de esperanza. Porque los primeros 39 capítulos eran juicio, exhortaciones al arrepentimiento, advertencias. Pero a partir de este momento, se le habla al pueblo como si el pueblo ya hubiese entendido su necesidad, su condición, la miseria en la que se encontraban, no solo en términos físicos, sino principalmente en términos espirituales. Y entonces Dios comienza a dar palabras de ánimo, palabras de aliento. Por eso comienza, consuelen a mi pueblo, dice su Dios. El consuelo al cual se refiere no solamente son palabras que son como un bálsamo curativo, no son simplemente palabras que son agradables al oído, ya no son las palabras de juicio, de advertencia que habían estado escuchando durante los primeros 39 capítulos, sino que ahora son palabras, expresiones que les ayudan a entender que están cubiertos por el Señor, están cubiertos por Dios, están protegidos por Dios, están siendo amados por Dios. Pero la condición ahora es que ellos conocen y suplican a Dios. Ahora, a partir del versículo 2 hasta el final del capítulo, nosotros vamos a tratar de observar diversos atributos o características que se presentan de Dios. Diversas características que son expuestas y que describen a Dios. Por ejemplo, vean el versículo 2. Hablen al corazón de Jerusalén y díganle a voces que su lucha ha terminado, que su iniquidad ha sido quitada, que ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. Ahora uno podría decir, bueno, ¿cuál es el atributo que nosotros podríamos ver de Dios en esos dos versículos, versículo 1 y versículo 2? El versículo 1, Dios está dando una orden. Den consuelo al pueblo de Israel. Y el versículo 2 está simplemente declarando cómo deben hablarle al pueblo. Háblenle al corazón, es decir, traigan consuelo. Hablen al corazón de Jerusalén y díganle a voces que su lucha ha terminado. Esta tensión que existía en contra de Dios ha llegado a su fin. Ya no es un pueblo rebelde, ya no es un pueblo obstinado, ya no es un pueblo que está yendo en pos de otros ídolos. Ahora es un pueblo que tiene paz con Dios. Dice además, que ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. Esa expresión significa básicamente, la ira de Dios ha sido satisfecha. La ira de Dios ha sido satisfecha. Lo que de alguna manera el pueblo le debía a Dios ha sido cubierto. Esta deuda que existía por causa de su propio pecado ha sido satisfecha de alguna manera. Ya no tienen nada que pagar. Ya no tienen esta situación de disputa con Dios. Todo ha llegado a su fin hasta cierto punto. Ahora, con estas palabras Dios está mostrando un aspecto de su carácter. Y lo que está mostrando es tanto su perdón como su misericordia. Su perdón y su misericordia. Y esto es algo que el ser humano debe de entender. Dios es un Dios dispuesto a perdonar. Dios es un Dios dispuesto a perdonar. Si alguien se arrepiente de forma genuina, como esta generación de israelitas, si alguien reconoce
que ha estado caminando, dándole la espalda a Dios y ha estado tratando de buscar refugio, esperanza, identidad en otros dioses, en otros ídolos, en otras personas, y se arrepiente, esa deuda que en la parte final del versículo 2 que existía, Dios puede darla como cancelada por completo. ¿Por qué? Porque va a confiar en Dios, porque va a creer en Dios, porque va a descansar en Dios. Pero esa es la condición, que entienda que hay perdón en Dios siempre y cuando haya arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, aun cuando Dios está dispuesto a perdonar, esa persona no va a ser perdonada. El perdón de Dios no es algo así como que automático. El perdón de Dios necesita ser solicitado. No lo vamos a ver, pero el capítulo 60 y 66 del libro de Isaías hablan precisamente de esto. Una persona que viene al Señor con un corazón que reconoce la miseria, que está adolorido, que está entendiendo que se ha rebelado en contra de Dios. El texto bíblico dice un corazón contrito, un corazón humillado. A ese corazón Dios no lo desprecia. Dios se compadece y le muestra lo que estamos viendo aquí, su perdón y su misericordia. La misericordia de Dios es darle un trato especial a una persona que no lo merece. Darle un trato especial a una persona que no lo merece. En el Nuevo Testamento se utiliza el concepto de gracia. La gracia es tratar a alguien de una manera que no se merece. ¿Cuál es la forma específica en la que Dios trata a un creyente? La forma específica no es solamente Dios lo perdona, Dios no solamente lo limpia, Dios no solamente tiene una correcta relación con Dios. La forma específica, Pablo lo dice en el libro de Efesios capítulo 1 versículo 4, es Dios lo adopta como su propio hijo. Dios lo adopta como su propio hijo. Y esa es la misericordia de Dios. Que Dios le da ese estatus, esta naturaleza, esta identidad a una persona que realmente se arrepiente de sus pecados. Ya no lo ve como un enemigo, ya no lo ve como un extranjero, ya no lo ve como una persona ajena a él. Ahora lo ve como su propio hijo. Pero es la persona que confía en él. Así que estos primeros 2 versículos nos dejan ver el perdón y la misericordia de Dios. Pero vea lo que dice el versículo 3. Una voz clama, preparen en el desierto camino al Señor, allanen en la soledad calzada para nuestro Dios. Todo valle sea elevado y bajado todo monte y collado. Vuélvase llano el terreno escabroso y lo abrupto ancho valle. Ahora, ¿de qué está hablando esos 2 versículos? Una práctica que existía en la antigüedad, especialmente en los imperios antiguos, el primer y segundo milenio antes de Cristo, era la siguiente. Cuando un gobernante tenía que viajar de su lugar de habitación a alguna otra ciudad, enviaba emisarios. Los emisarios no solamente tenían la responsabilidad de anunciar que iba a ir este gobernante, sino también tenían la responsabilidad de hacer los preparativos necesarios para que el camino, el trayecto, fuera completamente tranquilo. Si usted ha navegado en estos últimos días por la Ciudad de México, con las lluvias, usted sabe que las calles están no en perfectas condiciones. Hay un bache por aquí y ojalá fueran pequeños baches, ¿no? Pero son tremendos socavones a veces. La tarea de un emisario era precisamente aplanar todo para que en el trayecto no existiera la mínima alteración, digámoslo así, del dignatario mientras iba de camino. Trataban de que todo el terreno por el cual iba a transitar estuviera lo más plano posible, lo más llano posible. ¿Qué es lo que hacían entonces? Si el terreno por el que tenían que viajar era una zona montañosa o un camino con diferentes desniveles, lo que podían hacer era cortar árboles para poner un firme cimiento y entonces poner piedra, poner tierra para que el terreno quedara lo más plano posible y el dignatario pudiera caminar y entonces pudiese llegar al lugar que había planificado. Esa es la expresión.
Por eso dice, preparen en el desierto camino al Señor, allanen en la soledad calzada para nuestro Dios. Todo valle se ha elevado, las partes bajas tienen que ser puestas altas, y las partes altas y bajado todo monte y collado. Vuélvanse llano el terreno escabroso y lo abrupto ancho valle. Si usted recuerda, esta es una profecía que es cumplida por Juan el Bautizador. Juan el Bautizador fue el emisario enviado por Dios para que se cumpliera precisamente esto. Él anunció que Cristo venía. Cuando se utiliza entonces esta expresión, versículos 3 y 4, un gobernante enviando un emisario, lo que está demostrando fundamentalmente es esto. Dios es soberano. Dios es soberano. Dios es un gobernante que tiene el control de las cosas que suceden. Y esto va a quedar muy claro cuando veamos más adelante otros versículos. Pero Dios es soberano. Ninguna circunstancia toma a Dios por sorpresa. Ninguna circunstancia está ajena al conocimiento de Dios. No hay ninguna reacción, no hay ninguna respuesta de las personas que no haya sido anticipada por Dios. De hecho, algunos podrían, y esta es una pregunta muy común. Si Dios ya sabía que Adán y Eva iban a comer del árbol, ¿por qué plantó ese arbolito en el centro del jardín del Edén? Como si Dios fuera hasta cierto punto limitado en su capacidad de conocer las cosas. La palabra soberanía significa que Dios tiene un control absoluto de todo. Un control absoluto de todo. Y no es solamente que Dios permita que algunas cosas sucedan, sino que incluso Dios planifica que algunas cosas sucedan. La muerte de Cristo fue planificada por Dios. Y el libro de Isaías, especialmente el capítulo 53, afirma esto de una forma muy categórica. Dios planifica que algunas cosas sucedan. Entonces, ser soberano significa gobierna, tiene el control, es el único que sabe qué va a pasar, cuándo va a pasar, dónde va a pasar, cómo va a pasar, con quién va a suceder esa situación. Dios es el único que sabe todos estos detalles. Los pormenores que suceden en cada una de las millones de circunstancias que acontecen todos los días en nuestra vida, Dios ya lo sabe. Que me dio comezón en la cabeza, Dios ya lo sabe. ¿Cuántos cabellos se quedaron en la almohada? Dios lo sabe, yo no lo sé. Dios sabe absolutamente todas las cosas y tiene un control y un gobierno perfecto de lo que sucede. Eso es la soberanía de Dios. Y cuando Dios ordena que alguien vaya a prepararle el camino, ese camino que tiene que ser preparado es lo siguiente. Cualquier actitud de arrogancia, cualquier actitud de desprecio, cualquier actitud de orgullo, tiene que ser bajada al nivel correcto donde debe de estar. Nosotros tenemos todos la tendencia al orgullo, en alguno de sus dos extremos. Algunos tienen la tendencia al orgullo al pensarse o al considerarse mejor que las demás personas. Yo soy mejor, yo pienso mejor, visto mejor, hablo mejor, vengo de una mejor estirpe o vengo de no sé dónde, pero soy mejor. Tenemos esa tendencia, pero algunos otros tienden a ir al orgullo en el extremo opuesto. ¿Y cuál es el otro extremo? La autoconmiseración. Soy lo peor, no valgo nada, soy un desprecio, soy una cucaracha o peor que una cucaracha, soy un parásito. Pero el punto de ambos extremos siempre es traer las miradas y el pensamiento de las personas a mí. Yo soy el centro, porque o yo soy lo mejor o yo soy lo peor, pero al final de cuentas sigo siendo yo. Cuando el texto dice, versículo 4, todo valle se ha elevado, ese aspecto, ese extremo del orgullo, que es la autoconmiseración, tiene que ser puesta en el lugar correcto. Tiene que ser puesta en la perspectiva correcta. Es cierto, tú y yo somos despreciables, es lo que dice Pablo en 1 Corintios. Somos despreciables, completamente despreciables. Pero a aquel que cree en Cristo debe de tener un concepto correcto de quién es. Tiene que tener un concepto correcto de quién es. ¿Quién soy? Es cierto, sin Cristo soy completamente despreciable, pero en Cristo eres hijo de Dios. Y el otro extremo, y bajado todo monte y collado. Esa actitud arrogante, orgullosa, petulante, tiene que ser puesta en su lugar. El centro no eres tú. El centro no es ninguna persona. El centro es Cristo. Por lo tanto,
tiene que ser colocada nuestra identidad en el lugar correcto. Pero fundamentalmente estos versículos 3 y 4 están subrayando la soberanía de Cristo, del Señor, y lo vamos a ver con más detalle en un momento. Ahora vea el versículo 5. Entonces será revelada, cuando todo esto suceda, cuando lo bajo se ha puesto en alto y cuando lo alto se ha puesto en bajo, entonces será revelada la gloria del Señor, y toda carne aún la verá, pues la boca del Señor ha hablado. Ahí tenemos dos atributos del Señor fácilmente identificables. El primero es: Dios es glorioso. Dios es glorioso. Por eso dice: será revelada la gloria del Señor. Y otra vez, esta es una profecía. La manera específica en la cual se ve esta gloria es la encarnación de Cristo. ¿Usted recuerda esa expresión de Juan 1, versículo 14? El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. La misma gloria que se está describiendo aquí en Isaías 45 es la gloria que Cristo manifestó en su encarnación, en su ministerio, en su muerte, en su resurrección y en su exaltación. Esto significa: Dios es glorioso. Dios merece adoración. Dios merece alabanza. Dios es el único que merece la alabanza de las criaturas, no alguna otra persona. Pero además, la parte final del versículo 5 nos habla de la veracidad de Dios. ¿Por qué será revelada la gloria de Dios? ¿Por qué será posible que las personas vean la gloria de Dios por medio de Cristo? Respuesta, versículo 5, segunda parte. Porque, o pues, la boca del Señor ha hablado. Y esa es una afirmación categórica. Eso significa: debido a que Dios lo ha dicho, va a suceder. Va a suceder. Ahora, sigue siendo parte de la soberanía de Dios, pero también está subrayando la veracidad de Dios. Dios no miente. Dios no miente. Dios no se desdice. Dios no cambia. Lo que Dios ha prometido, Dios lo va a hacer. Y esto es parte de que Dios no puede cambiar. Y si Dios ha dicho que si una persona viene a Él con un corazón contrito y humillado, a ese no lo va a rechazar, Dios va a cumplir su palabra. Dios va a honrar su palabra. Y Dios va a recibir a esa persona que se arrepiente. Pero de la misma manera, si hay una persona que no se arrepiente y se rebela en contra de Dios, lo vimos en algún momento hace algunas semanas, Romanos 1 del 18 al 23, la ira de Dios está en contra de esa persona. Y si muere en esa condición, bajo la ira de Dios, va a experimentar la ira de Dios por una eternidad. Y esto es importante entenderlo, porque es una advertencia de Dios, y parte de la paciencia de Dios es que Él nos permite que lo escuchemos una y otra vez. ¿Por qué la Biblia es tan enfática en llamarnos al arrepentimiento? El profeta Ezequiel lo dice: porque Dios no se complace en la muerte del impío. Dios no se complace en la muerte de una persona que no cree en Él. Dios no se complace. Pero si esa persona se resiste a creer en Dios, va a morir en esa condición. Dios no obliga a nadie a creer en Él. Entonces, este versículo 5 nos enseña: Dios es glorioso, merece la alabanza, merece el canto, merece la adoración, merece la devoción absoluta, pero al mismo tiempo Dios es veraz. Dios es veraz. Todo lo que Dios dice se cumple. Ahora vea el versículo 6. Una voz dijo: clama. Entonces él respondió: ¿qué he de clamar? Que toda carne es como la hierba, y todo su esplendor es como la flor del campo. Se seca la hierba, se marchita la flor, cuando el aliento del Señor sopla sobre ella. En verdad el pueblo es hierba. Se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Ahora esos versículos 6 al 8 nos indican otro atributo de Dios. Y el atributo de Dios es que Dios es eterno. Ahora, ¿cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos que está subrayando la eternidad de Dios? ¿Cuáles son las palabras usadas por el profeta Isaías que nos ayudan a entender que está contrastando o subrayando, la eternidad de Dios? Es simple. Vea la manera en la que es descrito el hombre.
¿Cómo describen estos versículos al ser humano? Versículo 6, segunda parte, que toda carne es como la hierba. Esa comparación está indicando que el ser humano es semejante a la hierba que usted puede ver en la jardinera que está allá afuera o en la que está aquí adentro. Un día existe y al siguiente ya se murió. Es fugaz, es pasajera, es inestable, no perdura, tiene un principio y tiene un final. Fácilmente puede ser consumida, fácilmente puede llegar a la inexistencia. Y además dice, todo el esplendor del ser humano es como la flor del campo. Pero versículo 7, se seca la hierba y se marchita la flor cuando el aliento del Señor sopla sobre ella. En otras palabras, cuando Dios lo ordena, el hombre deja de existir. Cuando Dios lo determina, el ser humano llega al punto de la muerte. No es la suerte la que mata a las personas. Tenga muy en cuenta esto. Desde el punto de vista de Dios, los accidentes no existen. Desde el punto de vista de Dios, los accidentes no existen. La muerte está bajo el control de Dios. La muerte está bajo el control de Dios. ¿Por qué muere una persona? Porque Dios lo determina. Dios determina cuándo va a nacer alguien. Dios determina cuándo va a morir alguien. No son las circunstancias, no es la suerte. Hace 3 años, 4 años, un hermano de España, estábamos con él en la conferencia de pastores ahí en California, y el segundo día de la conferencia, o el primero, no recuerdo, recibió una llamada de España y le dijeron: Dani, regrésate, tu esposa se puso mal. Durante todo el año anterior, ella había estado en terapias de quimio por cáncer. Y en lo que tomó el vuelo, el viaje a España son ¿cuántas? 12, 13, 14 horas por ahí, en avión. El problema fue que en el trayecto, mientras él viajaba, su esposa falleció. Y cuando fue el tiempo del funeral, algo que a muchos les impactó fue lo que él dijo sobre la muerte de su esposa. Y él dijo: a mi esposa no la mató el cáncer. A mi esposa no la mató la enfermedad. La vida de mi esposa estaba bajo el poder del Señor. El Señor decidió cuándo ella iba a morir. Y esto es parte otra vez de la soberanía de Dios. Puede costar trabajo creerlo, pero es mejor confiar en un Dios que tiene el control absoluto de todas las cosas, a querer confiar en alguien que es voluble y cambia de acuerdo a las circunstancias. Por eso necesitamos confiar en Dios. Y lo que está diciendo el texto es: la hierba se seca, la flor se marchita cuando Dios lo determina. Dios es quien gobierna sobre la vida y la muerte. Y lo que está subrayando entonces aquí es la temporalidad del ser humano, lo limitado del ser humano, lo incapaz del ser humano, con el poder de Dios, con la eternidad de Dios, con el control perfecto que Dios tiene de todas las cosas, incluida la vida y la muerte. Y esto debe de asombrarnos, porque confiamos en un Dios que realmente tiene el gobierno completo de todo, no se le escapa un mínimo detalle. Si usted lee, y lo animo para que en algún momento en su casa lea Isaías 53, observe los detalles tan aparentemente insignificantes que se comunican en ese texto, que demuestran cómo Dios anticipó y planificó la muerte de Cristo. Dios no solamente la permitió, no, Dios la planificó y Dios la ejecutó. Eso es lo que hace un soberano. Él tiene el control perfecto. Él tiene el control absoluto. No hay algo que esté fuera de su dominio. Nada. Otra vez, los accidentes no existen. Por eso es importante confiar en lo que Dios dice acerca de sí mismo. Ahora vea versículo 10. Estos versículos 6 al 8 se conectan con
lo que dice versículos 9 y 10. Sube a un alto monte, oh Sión, portadora de buenas nuevas. Levanta con fuerza tu voz, oh Jerusalén, portadora de buenas nuevas. Levántala, no temas, dile a las ciudades de Judá, aquí está su Dios. Y observen versículo 10. Miren, el Señor Dios vendrá con poder y su brazo gobernará por él. Con él está su galardón y su recompensa delante de él. Lo que vemos en el versículo 6, los versículos 6 al 8 es Dios es soberano, pero de una manera específica ahora Isaías lo lleva a una dirección. Versículo 10, miren el Señor Dios. En hebreo podría traducirse el Dios Todopoderoso. El Dios Todopoderoso o Jehová el Soberano. Jehová el Soberano. Y además dice, vendrá con poder. Y no solo un poder limitado, sino, versículo 10, segunda parte, su brazo gobernará por él. Con él está su galardón y su recompensa delante de él. Lo que este versículo 10 sugiere es, Dios es todopoderoso. No hay poder que se resista a Dios. Poder humano, angélico, natural, ningún tipo de poder que existe en la creación puede resistirse al poder de Dios. No lo hay. Dios es todopoderoso. Dios gobierna sobre todas las fuerzas. Cada vez que nosotros vemos, por ejemplo, en la Biblia, que Dios tiene un poder que gobierna sobre toda la creación, a ese tipo de textos se les llama textos polémicos. Usted conoce el concepto de polémica. Esto es algo que está en tensión, algo que crea un cierto tipo de lucha. Y la razón por la que son polémicos es la siguiente. Porque ponen a Dios como el Todopoderoso en oposición a los ídolos que no pueden hacer absolutamente nada. Cuando empieza la Biblia en el libro de Génesis, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ese es un texto de los más polémicos que usted puede encontrar en toda la Biblia. Y la razón es porque el pueblo de Israel venía de vivir 400 años en Egipto. Habían sido bombardeados con la idea de que muchos dioses contribuyeron para la creación. El Dios del cielo contribuyó para algo, el Dios del agua contribuyó para otra cosa, el Dios de la tierra contribuyó para algo, el Dios del viento contribuyó para algo, el Dios de las plantas, el Dios de los árboles, el Dios de los peces, el Dios de las aves, el Dios de los reptiles. Desde la perspectiva de los egipcios, un montón de dioses estuvieron involucrados para el proceso de creación. Desde la perspectiva de Dios, Dios dice, no es así. Dios creó todo. Dios creó los cielos. Los cielos no son un Dios. Dios creó la tierra no es otro Dios. Dios creó el firmamento no es otro Dios. Dios creó el sol y la luna, porque ¿qué es lo que creían los egipcios? El sol es un Dios, la luna es un Dios, las estrellas son otros dioses, y Dios dice no, solo hay un Dios, vivo y verdadero, y Él es el que creó absolutamente todo. Así que cuando encontramos textos como estos, que subrayan el poder de Dios, son textos que tratan de llevar la mente del israelita, de pensar en los muchos dioses que podría imaginarse, al único Dios vivo y verdadero, que realmente gobierna sobre todo. Por eso utiliza estos términos, vendrá con poder y su brazo gobernará. Dos términos que apuntan a Dios como todopoderoso. Dios como todopoderoso. No hay quien se resista a Él. No hay quien se oponga a su voluntad perfecta. Pero la Biblia no solamente presenta a Dios como eterno, como soberano, como gobernante, como todopoderoso. ¿Por qué? Porque esa imagen podría dejarnos la idea de que, entonces es un Dios de lejos. Es un Dios que no está cercano a la creación. Pero observe las palabras que utiliza el versículo 11 de manera especial. Y considere la manera en la que es descrito la relación de Dios hacia aquellos que lo aman. Vea, como pastor apacentará su rebaño. En su brazo recogerá los corderos y en su seno los llevará. Guiará con cuidado a las recién paridas. Dios no es solamente un Dios todopoderoso. Dios no es solamente un Dios soberano, un Dios eterno, lo es, pero también es un Dios cercano, es un Dios compasivo, es un Dios misericordioso, y es un Dios que cuida como un pastor cuida a su rebaño.
Y esa es la imagen del versículo 11. Como pastor apacentará a su rebaño. Seguramente usted ha escuchado el famoso Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la imagen de Dios que trae a la mente el profeta Isaías. Dios es un pastor. Dios puede cuidarte, Dios puede proveerte, Dios puede protegerte, Dios puede guiarte. Dios lo puede hacer, porque es un Dios que le gusta estar cerca de aquellos que lo aman. Pero otra vez es la condición, aquellos que lo aman, aquellos que han pedido su perdón, aquellos que le han suplicado que los acerque a Él. Ve además la otra forma en la que Dios es presentado aquí. En su brazo recogerá los corderos. Observe cómo el brazo de Dios es presentado de dos formas en estos dos versículos. El versículo 10 habla del brazo poderoso que gobernará, un brazo que establecerá justicia, que establecerá juicio, pero el versículo 11, segunda parte, dice, en su brazo recogerá los corderos. No solamente va a traer juicio y justicia, va a traer consuelo, va a traer cuidado, va a traer protección. Ahora, ¿por qué un pastor tendría que recoger a los corderos? Porque están en desobediencia, porque están en rebeldía, porque una oveja por tendencia tiene el deseo de hacer lo que le place. Y aquí tenemos un vecino que tiene una oveja ahí en su casa y hacen lo que quieren, a menos que uno los dirija, a menos que uno les oriente en la dirección correcta. Y eso es lo que hace Dios. A la persona a la que Dios ama, Dios lo dirige en la dirección correcta. Pero además, vea la siguiente expresión, en su seno los llevará. El seno es la parte de la caja torácica, el pecho. Dios lo va a abrazar. Dios lo va a abrazar. Y esto nos habla del cuidado paternal que Dios tiene hacia todos aquellos que lo aman. El cuidado paternal que Dios tiene hacia aquellos que lo aman. Esto es un trato singular. Esto es un trato singular. Este trato lo tiene Dios solamente hacia aquellos que lo aman. Dios no trata de la misma manera a todas las personas. En el mundo existen dos familias. La Biblia enseña esto. El libro de Efesios capítulo 1, versículos 13 al 14, habla de esto. Hay dos familias en la tierra. La familia de Dios, todos aquellos que creen en Cristo como Señor y Salvador y como el único mediador entre Dios y los hombres, y la familia de Satanás. Cualquier persona que no cumple con esto, cualquier persona que no cree en Cristo como el único mediador entre Dios y los hombres, que no cree en Cristo como el que ha hecho el sacrificio perfecto para que exista esta relación de paz entre Dios y ellos. Solo hay dos familias. Y Dios tiene un trato singular hacia su familia. Dios tiene un trato particular hacia su familia. Y esto es natural, piensa en esto. Usted no abraza de la misma forma a sus hijos que a cualquier otro niño de la calle. No lo hace. Hay un amor, hay un vínculo único que existe entre hijo y padre, hijo y madre. Hay un vínculo único. Ahora, si esto es real en términos humanos, es real también en términos de la relación con Dios. Dios solamente abraza de una forma singular, particular, a aquellos que son de su familia. Pero ahí no termina. Vean la siguiente sección del versículo 11. Guiará con cuidado a las recién paridas. Las ovejas que acaban de parir, tienen a los críos, no pueden ir caminando un paso veloz. Tiene que ir al paso de la cría. Y lo que está diciendo aquí es, los guiará con cuidado, con ternura. No los va a apresurar. Otra vez está subrayando el aspecto de un cuidado maternal, un cuidado paternal de Dios hacia los que lo aman. Es importante que usted y yo entendamos esto. Es cierto que es necesario reconocer que Dios es soberano, que Dios es eterno, que Dios es omnipotente, pero al mismo tiempo es importante entender que Dios está cerca y que Dios quiere este tipo de relación con aquellos que Él ama.
con aquellos que lo aman. Una relación de padre-hijo, una relación de cuidado, protección y provisión. Ese es el deseo de Dios para los que lo aman. Y es muy importante entender esto. El ser humano solamente puede tener esta relación singular con Dios cuando ama a Dios. No existe otra circunstancia posible. Por eso es tan enfático este llamado a la relación correcta con el Señor. Vea al versículos 12 al 14. Aquí subraya otros aspectos del carácter de Dios. Vea la pregunta. ¿Quién midió las aguas en el hueco de su mano y con su palmo tomó la medida de los cielos? ¿O con un tercio de medida calculó el polvo de la tierra? ¿Quién pesó los montes con la báscula y las colinas con la balanza? ¿Quién guió al Espíritu del Señor o como consejero suyo le enseñó? ¿Y a quién pidió consejo y quién le dio entendimiento? ¿Quién lo instruyó en la senda de la justicia, le enseñó conocimiento y le mostró el camino de la inteligencia? A este tipo de preguntas se le conocen como preguntas retóricas. Y significa, llevan la respuesta incluida. Y la respuesta en cada pregunta es, a partir del versículo 13, nadie. ¿Quién le enseñó al Señor? Nadie. ¿Quién guió al Señor? Nadie. Tuvo Dios que ser enseñado, ser instruido, ser guiado, orientado sobre cómo crear el mundo, sobre cómo crear a las personas, sobre cómo mantener la creación. No. Dios no tuvo que ser instruido en ningún área. Lo que estos versículos están subrayando es la sabiduría suprema de Dios. Dios es supremamente sabio, no necesita instrucción. Ustedes y yo necesitamos ser instruidos en diferentes áreas. Nosotros tuvimos que asistir a la escuela, recibir entrenamiento, aprender matemáticas, aprender un poco de escritura, aprender un poco de gramática, y aún así carecemos de lo que algunas otras personas poseen en esta área intelectual, digámoslo así. Por ejemplo, en términos de caligrafía, yo escribo como si escribiera con los pies. Una maestra me decía, cuando tú escribes, solo Dios y tú se entienden, pero para leerte solo Dios sabe lo que escribiste porque tú ni siquiera lo puedes leer. Y es cierto. Y todavía ni siquiera había estudiado la carrera en el área médica. Pero bueno, el punto es, todos necesitamos ser instruidos en algún área. Usted tuvo que ser enseñado cómo caminar. Usted tuvo que ser enseñado cómo amarrarse los zapatos. Usted tuvo que ser enseñado a cómo cocinar. Usted tuvo que ser enseñado sobre cómo manejar. Usted tuvo que ser enseñado en las diversas actividades que usted hace. Nadie nace con el conocimiento necesario para vivir la vida en este mundo. Nadie. Se necesita instrucción, se necesita entrenamiento, se necesita orientación. Sabemos que si carecemos de algo podemos ir a preguntar a alguien para que nos oriente. Oye, ¿cómo se hace esto? Oye, ¿cómo se hace aquello? Oye, ¿cómo le hago para esta actividad? Y lo que están diciendo, versículos 14 y 15 específicamente, versículos 13 y 14 es, Dios no necesitó ningún tipo de consejo, ningún tipo de enseñanza, ningún tipo de orientación. Y esto nos ayuda, o debería de ayudarnos, hermanos, amigos que nos acompañan, para lo siguiente. Ten la confianza de venir al Señor y preguntarle, Dios, ¿cómo debo hacer las cosas? Porque realmente no sabemos. Realmente no sabemos. La pregunta más simple, ¿sabe usted cómo vivir su vida? Y sin conocerlos, yo les puedo asegurar, no sabemos. No sabemos. No sabemos qué decisiones tomar. No sabemos qué pensar, cómo pensar acerca de las personas. Muchas ocasiones no sabemos ni qué hablar. Tenemos el pensamiento revuelto, estamos confundidos. El único que puede darnos una orientación correcta sobre cómo vivir, cómo pensar, cómo sentir, cómo hablar, es Dios. Y esas preguntas deben de ayudarnos a entender esto. ¿Quién guió el Espíritu del Señor o como consejero suyo le enseñó? Nadie. Ahora, si Dios no necesita a nadie que le enseñe, ¿no será posible que Él pueda enseñarme? ¿No será posible que Él me guíe?
Versículo 14, ¿y a quién pidió consejo y quién le dio entendimiento? ¿No será posible que el Señor me dé un consejo sabio? ¿No será posible que el entendimiento del cual yo carezco pueda encontrarse en Dios? Siguiente pregunta, ¿quién lo instruyó en la senda de la justicia, le enseñó conocimiento y le mostró el camino de la inteligencia? Si nadie enseñó a Dios, eso significa una sola cosa. Él es la fuente de enseñanza. Él es la fuente de enseñanza. La sabiduría que nosotros necesitamos para vivir todos los días, para tomar decisiones todo el tiempo, están en Dios. Están en Dios. Proverbios 2, 5 y 6 enseñan, la sabiduría viene de Dios. Solo de Dios viene la sabiduría y el conocimiento. No se encuentra en ningún otro lugar. Y es muy importante que usted recuerde esto. Es diferente ser inteligente. Usted puede tener un IQ de 200, una capacidad intelectual sumamente alta, pero aún así no ser sabio. Es diferente ser inteligente o tener capacidades académicas o capacidades intelectuales a ser sabio. Son dos cosas completamente diferentes. Las capacidades intelectuales pueden surgir de manera natural en una persona. Hay personas que nacen así. Mozart, por ejemplo, el famoso músico-compositor de la época del romanticismo, a los 3 años compuso su primer obra musical y fue una obra maestra. A los 3 años, imagínense. Yo estoy en los 40 y no puedo escribir una sola pieza musical. Pero si usted se pregunta, si usted conoce un poco de su vida, ¿qué tan sabio fue en su vida? Fue un desastre. Fue un desorden. La sabiduría no viene de manera natural. La sabiduría no se compra en la farmacia. No se compra en la tienda. La sabiduría es algo que solamente viene de Dios. Y estos versículos nos ayudan a entender esto. Si Dios no necesita consejo, usted y yo sí. Y sería bueno recordar que Dios es completamente sabio, supremamente sabio, porque entonces nos da la confianza de venir. Señor, soy un torpe, soy un necio, soy un desobediente, ayúdame a obedecer. Ayúdame a ser sabio. Pero solamente cuando venimos con un corazón que realmente quiere obedecerlo, que el Señor nos puede dar esta sabiduría. Vea los versículos 15 al 17. Las naciones le son como gota en un cubo, en una cubeta, y son estimadas como grano de polvo en la balanza. Él levanta las islas como al polvo fino. El Líbano no basta para el fuego, ni bastan sus bestias para el holocausto. Todas las naciones ante él son como nada, menos que nada e insignificantes son consideradas por él. Esos versículos nuevamente están subrayando que no hay poder humano que pueda resistirse al Señor en ningún área. Vea la manera tan humillante en la que Dios considera a los pueblos. Las naciones son como una gota en un cubo. ¿Sabe usted cuántas gotas caben en una cubeta de agua? Yo no tengo la menor idea. Pero lo que está diciendo Isaías es, imagínate una cubeta de plástico que utilizamos para lavar y ponle una sola gota de agua. ¿Qué representa eso para la cubeta? Nada. Nada. Fácilmente se evapora. Así son las naciones para Dios. Son nada. Son insignificantes. Ya observe la segunda parte del versículo 15. Son estimadas como grano de polvo en la balanza. Él levanta las islas como al polvo fino. ¿Ha tenido usted la oportunidad de ir a la playa y tomar un solo grano de arena entre sus dedos? Se siente como si no trujera nada. Es más, hasta la sal se siente un poquito más tangible. Lo que está diciendo el texto es, así son las naciones para Dios. Otra vez, son insignificantes, no tienen peso, no tienen valor, no tienen una representación apropiada delante de Dios.
Versículo 17, todas las naciones ante Él son como nada, y además menos que nada e insignificantes son consideradas por Él. Dios es tan soberano, tan grande, tan infinito, que el mundo es nada en comparación con Dios. Dios sostiene al mundo con menos que un dedo. La idea es utilizar un lenguaje que nosotros podamos visualizar para ver el tamaño de Dios en comparación con los pueblos de la tierra. Y esto debería de llevarnos al temor apropiado. Si alguien no adora a Dios de la forma en la que Él demanda, Él requiere, Él espera, esa persona está en un gran problema. Porque debe de entender que no tiene la mínima oportunidad, por decirlo así, delante de Dios. No hay ninguna oportunidad. La única forma en la que esa persona podría estar en una correcta relación con Dios es, versículos 13 y 14, que le suplique al Señor, que le ayude a ser sabio y que le ayude a entender qué soy yo en comparación con el Señor, qué soy yo en relación con Dios. Y somos realmente nada. Así que este texto lo que está haciendo otra vez es subrayar, Dios es soberano, Dios es supremo, no hay nada o algo que el mundo pueda tener que se resista al poder de Dios y su autoridad. ¿Por qué es importante que nosotros conozcamos estas características de Dios? Hay dos razones fundamentales. La primera es porque usted debe de saber a quién tiene que adorar. Usted debe de saber a quién tiene que adorar. No es una deidad, no es un ídolo. Es el Dios, el único, vivo y verdadero. En el libro de Isaías se le identifica o se le nombra como el Santo de Israel. Es el único Dios santo, porque es completamente diferente. ¿Por qué necesitamos nosotros conocer esto? Porque necesitamos saber quién es este Dios, cómo es este Dios. Pero la segunda razón por la que usted y yo necesitamos saber esto es porque necesitamos responder de alguna manera a este Dios. Usted no puede ser indiferente a Dios. Usted que está escuchando todo esto, estas características o atributos como le llamamos de Dios, usted no puede quedar impasible a esto. Usted no puede ser indiferente. Usted necesita responder de una forma. Y solo hay dos formas posibles en la Biblia de respuesta. La primera posibilidad, que es la que Dios quiere, suplica el perdón de Dios. Le pide a Dios que lo rescate. Le pide a Dios que tenga una correcta relación con Él y lo adora, le sirve, le alaba, de acuerdo a como Él lo pide. O la otra alternativa es, sigue usted como ha seguido hasta el día de hoy. Pero debe saber esto, ese no es el deseo de Dios. Ese no es el deseo de Dios. El deseo de Dios es que usted lo conozca de manera personal, de manera individual, de manera íntima. ¿Recuerda que dije hace un momento acerca de la soberanía de Dios? La soberanía de Dios significa que Dios tiene el control pleno y absoluto de todas las cosas. Y eso significa que este estudio, el día de hoy, a esta hora en particular, no existe porque se le ocurrió a alguien decir, vamos a tener un estudio bíblico. Fue planificado por Dios. Incluso antes de que cualquiera de nosotros lo pensara. Fue planificado por Dios. Y si usted está aquí, no es por accidente, no es por azar, no es por casualidad. Es porque Dios quiere que usted lo conozca de una manera personal, de una manera íntima, de una forma tal que reconozca, Señor, solo tú eres Dios, solo tú eres el que merece adoración, solo tú eres el único que merece alabanza, solo tú eres el único que puede cambiarme, darle sentido a mi vida, ayudarme a entender dónde estoy mal, qué es lo correcto y caminar en la dirección que tú decides. Solo hay estas dos opciones. Mi deseo de verdad, de forma genuina, oro con cierta regularidad por los que asistimos al estudio, y es que cada uno de nosotros conozca a Dios de forma personal. No solamente adquiera conocimiento y pueda decir, sí, atributos de Dios son esto y esto y esto y esto.
No. Mi deseo es que usted y yo podamos responder de forma apropiada a Dios. Recuerde esa hoja que se le di al primer día. Usted está recibiendo una información que va a afectar su cabeza, cómo debe de pensar acerca de Dios, pero también tiene que afectar sus emociones, cómo debe sentir diferente de Dios, de usted mismo, de otras personas. ¿Cuál es el sentimiento que Dios le pide que tenga a la luz de lo que estamos conociendo? Y lo tercero, las acciones. Las acciones. Dios le pide que usted haga algo. Dios le pide que usted haga algo. El apóstol Santiago dice en Santiago 1, del 19 en adelante, no sean oidores olvidadizos. No sean personas que escuchan, pero nunca hacen. Nunca obedecen. Su vida está hoy peor que antes, no porque no conocen más, sino porque persisten en el mismo tipo de vida que usted ha vivido hasta el día de hoy. No sean oidores olvidadizos, dice Santiago, sino hacedores de la palabra. Pídale a Dios. Pídale a este Dios que no necesita consejo, que lo guíe. Pídale a este Dios que no necesita instrucción, que le ayude para entender cuál es su voluntad para su vida. Y de verdad, la Biblia promete que si usted viene a Dios con un corazón humillado, Dios lo va a aceptar. Dios lo va a recibir. Y Dios le va a ayudar a hacer entender cuál es el plan que Él tiene para usted. Pero no se resista. No se resista. Pídale a Dios de verdad. Y Él va a mostrarle la voluntad que tiene para usted. Vamos a detenernos aquí. Si el Señor lo permite, la siguiente semana terminamos con el resto del capítulo, versículos 18 al 31. Es un texto muy amplio, muy rico. Todo el libro de Isaías está muy saturado del carácter de Dios. Así que no quiero ir a prisa con esto. Quisiera que lo vayamos disfrutando y entendiendo de la mejor forma posible. Entonces, vamos a orar. Osvaldo, ¿quieres despedirnos, por favor, hermano? Soberano Señor, gracias te damos por permitirnos escuchar tu palabra, permitirnos llevarla en mi corazón. Pero sobre todo, saber que eres soberano, Señor, y que estamos aquí gracias a ti. Estoy dispuesto a darnos como maestro de este gusto, que a todos y a cada uno de nosotros nos has puesto aquí, Señor, para escuchar tu palabra. Permite que la guardemos en el corazón, Señor, que la vivamos, pero sobre todo, Señor, que la vemos en tu santo nombre. Damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, muchas gracias.